todos y a todas, bienvenidos al canal de Ayudarte Estudio Psicología. Yo soy Nerea, pedagoga de Ayudarte, y en este vídeo te traigo algunos signos de alarma que puedes observar en tu hijo o en tu hija para tener una sospecha de dislexia. Así que, si te interesa el vídeo, quédate. Aunque voy a empezar hablando de las señales de alarma que podemos observar en la etapa de educación infantil, no debemos olvidarnos que el diagnóstico como tal de dislexia solo se puede realizar a partir de los 6-7 años, una vez que hay 6 meses de intervención en las dificultades, para saber si esas dificultades son persistentes o son transitorias, ¿vale? En el caso de que fueran transitorias no estaríamos hablando de una dificultad de aprendizaje, como es la dislexia. Sin embargo, nosotros podemos observar algunas dificultades en la etapa de educación infantil que nos hagan sospechar que ese niño o esa niña en un futuro puede tener un diagnóstico de dislexia. ¿Para qué nos sirve detectarlo? Pues para prevenir, para reducir el impacto de esas dificultades. Así que va a ser muy importante que estemos muy atentos. En la etapa de educación infantil podemos encontrar y podemos observar dificultades en diferentes áreas. Del primer área del que os voy a hablar es del área del lenguaje, en el que podemos observar que pueden cometer errores al repetir o pronunciar palabras largas, que pueden confundir palabras que suenan parecido, que les cuesta encontrar palabras cuando están contando algo, por ejemplo algo que les ha ocurrido. Les cuesta también asimilar tareas relacionadas con habilidades fonológicas, que como bien sabemos la dislexia básicamente es un déficit en las habilidades fonológicas, un déficit fonológico. Por ejemplo, les cuesta identificar rimas, segmentar palabras en sílabas, identificar los sonidos en sílabas. Y también algo a lo que vamos a tener que prestar especial atención es que el peque haya tenido retraso simple del lenguaje o que presente errores articulatorios. Por otro lado, en el área más cognitiva, más a nivel cognitivo, podemos observar que tienen dificultades para recordar, por ejemplo, el aprendizaje de los colores, las letras, los números, que pueden tener dificultades para reconocer o escribir su nombre cuando empiezan a asimilar y a familiarizarse con las letras, que pueden confundir las letras que se les enseñan porque parece como que se las saben pero luego de repente como que las olvidan, y además pueden tener dificultades en conceptos relacionados con el tiempo, por ejemplo ayer, hoy, mañana, etc. En cuanto a otras áreas que podemos tener en cuenta a la hora de observar algunas dificultades en educación infantil, podemos darnos cuenta de que puede estar más lento a la hora de realizar algunas tareas en relación a las letras. Podemos darnos cuenta de que le cuesta afianzar rutinas, que le cuesta automatizar aprendizajes y que puede observarse una pequeña torpeza motriz. Estos son algunos de los signos de alarma que podemos encontrar en las diferentes áreas de nuestros peques. Que observemos estas cositas simplemente tiene que activarnos la alerta para comentarlo con su profe y buscar ayuda para intervenir en esas dificultades y reducir el impacto de estas. No sabemos si va a derivar en una dificultad de aprendizaje como tal, pero sí estaremos ya previniendo y trabajando sobre esas dificultades y sobre las necesidades de ese peque. Por otro lado, las señales de alerta o de alarma que podemos observar en educación primaria son las siguientes. Por ejemplo, en el área del lenguaje podemos observar que empiezan a confundir conceptos temporales, como ya veíamos en la etapa de infantil. También puede cometer errores en la formación de verbos, por ejemplo, seguir diciendo he ponido en lugar de he puesto. Por otro lado, pueden costarle explicar de forma más organizada una secuencia, una historia, algo que les ha ocurrido, o una historia simplemente que haya leído en otra parte. A partir de cuarto de primaria podemos observar una lectura mucho más lenta y mucho más insegura. También podemos observar muchos más errores de escritura, que omiten, sustituyen o invierten las letras al escribir. Además, a pesar de trabajar en esos errores, siguen persistiendo, que es lo que comentábamos al inicio del vídeo. Y podemos observar también que a veces puede haber
bajos resultados en comprensión lectora, ya que al haber ese déficit en las habilidades fonológicas, esas dificultades no son capaces de decodificar bien, por lo tanto la comprensión lectora se ve afectada. Por otro lado, vamos a ver qué cositas podemos observar en educación secundaria. Y aquí me detengo porque son los más importantes en el sentido de que muchas veces pasan desapercibidos en etapas anteriores y llegan a secundaria sin un diagnóstico, sin una detección de esas dificultades. Se ve un bajo rendimiento académico, se ve mucho esfuerzo, pero no se obtienen resultados. El diagnóstico o la detención de la dislexia, de la dificultad de aprendizaje específica de la lectura, en muchas ocasiones es muy difícil de detectar a partir de cierta edad porque las pruebas son muy pocas las que tenemos para la ESO, para poder detectarlo, o sea, contamos con muy pocas herramientas y además empiezan a desarrollar mecanismos de compensación que ocultan un poco esas dificultades porque tiran de otros procesos cognitivos. Entonces va a ser muy importante que si observamos ciertas cositas en la ESO, pongamos el foco y nos anticipemos. En escritura podemos observar muchos errores ortográficos, especialmente de ortografía arbitraria, de signos de puntuación. Por otro lado, van a tener dificultades para sintetizar, para identificar ideas clave, para estudiar, para organizarse, para planificarse. Vamos a observar que pueden leer con cierta fluidez, pero que a veces si la vean, que a veces sustituyen palabras, se las comen y que la lectura, sobre todo, esto es un punto súper importante, es bastante más lenta, ¿vale? Es mucho menos fluida. No hay una fluidez lectora correcta. Y esto no significa que leer más rápido sea leer mejor, pero sí necesitamos una velocidad lectora adecuada para que la comprensión no se vea afectada. Por otro lado, tienden a estudiar de memoria, se bloquean en los exámenes y podemos observar que aunque hay mucho esfuerzo y muchas horas detrás, los esfuerzos no se ven recompensados con los resultados, no se refleja el esfuerzo en el resultado obtenido. Estos son algunos de los signos de alarma que podemos observar. Si detectas algunos de estos signos de alarma en tu hijo o en tu hija, te recomiendo que busques un profesional que pueda investigar un poco a ver si podemos estar hablando de una dificultad de aprendizaje específica de la lectura, en este caso de la dislexia. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, ya sabéis que podéis dejarme un comentario y poner todas vuestras dudas. Os pido un último favor y es que nos deis like al vídeo si queréis más vídeos como este y que nos sigáis para no perderos nada de nada. Un besazo.